desigualdad a la hora de recibir premios? ¿Os pagan por pelear? ¿Tenéis diferentes categorías? ¿Cómo funciona el tema de la economía dentro de esa competición? Está muy bien que el deporte crezca y cada vez haya más federaciones y más competiciones a nivel nacional e internacional, pero lo único que cambia es que no te dan premios por ganar. O sea, que ese sería el camino hoy en día de una persona que está destacando dentro del mundo del jiu-jitsu. Lo único que le queda es montarse un espacio donde pueda dar clases o irse a Estados Unidos o irse fuera. Carlos, bienvenido al podcast del Costa Blanca Sports. Muchas gracias. Vamos a introducirnos un poquito en el mundo del jiu-jitsu contigo y vamos a aprender un poquito esa esencia que tiene este tipo de deporte, esta cultura que hay por detrás y cómo se mueve la gente que hace esta actividad. También vamos a ver un poco si está de moda o no este deporte, con el tema de Tupuria, redes sociales, si realmente aporta positivamente o no, y un poquito que nos cueste en tu experiencia en esta actividad. Así que nada, gracias y bienvenido. Muchas gracias por invitarme al podcast y nada, vamos a intentar transmitir un poco a todo el mundo lo que es el jiu-jitsu y a ver si conseguimos enganchar a más gente a este deporte. Bienvenido, más de 12 años de experiencia como profesor o como atleta de jiu-jitsu, cinturón negro, has competido a nivel nacional e internacional e incluso tienes tu propia marca de ropa, Rubber Brand. Sí. ¿Vale? O sea que muy bien, o sea, ya haciendo proyectos, me encanta. Cuéntanos un poquito en qué momento conociste esta modalidad, esta disciplina. Yo lo conocí en 2013, que fue cuando empecé, a través de un compañero que a día de hoy sigo entrenando con él, que se llama Santi, que me introdujo un poco en este deporte y luego ya fui un día a probar una clase y la verdad que pues, desde el primer día me enganchó y ya desde ahí pues ha sido un no parar. Desde entonces llevo entrenando básicamente todos los días y competí cada año, cada mes y demás. Y hasta el día de hoy que sigo compitiendo y sigo entrenando y al final es un deporte que es muy adictivo, engancha mucho, por lo que al final cuesta mucho salir de ahí. Pues, en verdad tampoco es algo que me interese de salir porque es un deporte que me gusta mucho, pero ya digo que hasta el día de hoy no he dejado de entrenar. Perfecto. Y espero que aguantar muchos años más. A la hora de como dices, de enganchar, ¿qué es lo que crees que le engancha a un cliente, a un atleta que va por primera vez a un centro? ¿Qué es lo que más le llama la atención para decir, buah, esto me gusta, me llama la atención? Yo creo que algo que puede enganchar mucho a la gente es el hecho de ir ahí, sentirte tan vulnerable. O sea, da igual si eres grande, si eres pequeño, porque a lo mejor te enteras con un chaval que lleva más tiempo, que pesa 60 kilos, y va un tío de 80, 90 que va y dice, esto es facilísimo, y a lo mejor coge y lo finaliza 50 veces en un momento, ¿no? Y te sientes tan vulnerable que es como decir, vale, aquí, ¿qué acaba de pasar aquí, sabes? Se te meten por debajo de las piernas, se acaban en la falda y tal. Yo creo que eso, y aparte como el hecho de sentir como que es un sitio muy familiar y demás, yo creo que eso engancha mucho. Hay mucha comunidad entre vosotros, ¿no? Sí, yo creo que eso también, desde el primer momento cuando entras a un gimnasio, normalmente te suele sentir muy cómodo, la gente te suele tratar muy bien. Te arropa, claro, te enseñan, te ayudan a, como si tienes algún fallo, te van explicando. Yo creo que eso también engancha mucho a la gente. Sí, eso tiene que ayudar mucho. Sí. Dentro de la cultura del jiu-jitsu, ¿crees que ha cambiado mucho desde cuando tú empezaste o cuando llegaste a este mundo a día de hoy? ¿Ha cambiado mucho o se mantiene? Sí, yo creo que se sigue manteniendo un poco lo que es la esencia del deporte como tal, pero sí que es verdad que a lo largo de los años se está viendo como un pequeño cambio, ya que la gente, pues al final, al estar en crecimiento, viene gente de diferentes personalidades y demás, que al final como que no se enganchan mucho al tema de generar comunidad o generar a lo mejor ese ámbito de familiaridad, sino que a lo mejor van un poco más a su bola o van un poco más, por así decirlo, con maldad en ese sentido, ¿no? Que buscan simplemente a lo mejor aprender a defenderse para hacer daño. Vale. Que no suele pasar, pero sí que es verdad que al final, pues cuando el deporte está en crecimiento no puedes controlar todo el mundo que lo practica, ¿no? Aprovecho entonces para decirte, dentro de este cambio, veo que cuáles serían estos valores, los valores que más o menos que desprende el jiu-jitsu o que tiene la bandera. ¿Cuáles serían? ¿Violencia en este caso no? No, violencia no. Al final siempre se trata de todo lo contrario, ¿no? De evitar siempre la violencia en cualquier situación. Obviamente, si te toca, pero siempre vas con esa tranquilidad, ¿no? De decir, vale, pues sé que soy mejor que tú en general en cualquier pelea en la calle y demás, entonces tú tienes esa tranquilidad de evitar el problema siempre que puedas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los valores es el autocontrol, por ejemplo, en estas situaciones, la disciplina también, del hecho de si quieres ser una persona dedicada a este deporte, pues tienes que saber que tienes que entrenar aunque no te apetezca, que tienes que comer bien aunque no te apetezca, si tienes que hacer recorte de peso los tienes que hacer aunque no quieras. Entonces yo creo que esos son algunos valores de los que
el jiu-jitsu como tal hace bandera, y sobre todo el de la comunidad, que aunque sea un deporte en expansión, sigue siendo una comunidad pequeña. Aquí en España Sí. casi todos nos conocemos, si no conoces a uno, conoces a un amigo de. Entonces yo creo que esos valores son los que más representan al jiu-jitsu. Dentro de un día tuyo de entrenamiento, de tu preparación física, ¿cómo sería? Bueno, a nivel general, cuando no hay ninguna competición que esté cerca, sí que es verdad que se suele buscar un poco entrenar, pues mejorar siempre tu juego, practicar un poco lo que es el con Jiu-Jitsu. Ahí, por ejemplo, suele ser está el pasador y el guardiero, ¿no? Entonces tú dentro de cada posición tienes mil técnicas, 1000 pasajes. Entonces el día a día es un poco entrenar a lo mejor debilidades que puedas tener o técnicas que quieras mejorar o técnicas que quieras añadir a tu juego. Entonces eso suele ser lo que se suele entrenar o en caso a lo mejor cinturones que son más principiantes, lo que el entrenador en ese momento esté explicando en la clase. Y luego aparte, la preparación física, que es una preparación física un poco específica para este deporte, porque al final no es como hacer pesas, porque hacer prebanca como tal no te sirve porque no tiene transferencia en este deporte, sino que al final es la preparación un poco enfocada pues, a la flexibilidad, a tener fuerza pero tener resistencia. Entonces mi día a día suele ser así, entreno lo que manda el profesor o algún tipo de técnica que yo quiera practicar esa semana y luego aparte pues la preparación física pues, para mantenerme si no hay competiciones y de cara a competiciones sí que hacemos una preparación más específica para llegar a el punto óptimo a competir. Y dentro de cuando estás con una competición o cuando estás en un combate, no sé si se dice así, una pelea, ¿cuál es el temor que más sueles tener? ¿Temor sobre todo porque no crees que estás preparado o porque el que tienes enfrente está más preparado que tú? ¿O simplemente confías en ti mismo, te dejas llevar? En este deporte influye un poco ese momento de saber, es imprevisible, o sea, puede ser que de repente lo tengas, este chico, este atleta suele actuar de esta manera en el suelo, pero de repente ves que hay un cambio y aprovechas sin nada que ver y lo ganas por esa técnica. ¿Suele ser así? ¿O cada uno va por sabes qué debilidad tiene cada uno, por dónde va a ir? Sí, a ver, al final lo bueno y malo del jiu-jitsu como tal es que es un poco como el ajedrez, se llama como ajedrez humano este deporte, porque al final tú siempre tienes que ir un poco por delante de lo que el rival en este caso va a hacer o puede hacer, pero lo suyo es ir preparado para hacer tu juego, al final tienes que estar preparado para llevar la pelea, no ir a remolque, sino que el otro haga y tú simplemente defenderte, sino tú tienes que buscar siempre como tu juego, buscar lo que quieres hacer, que al final lo que estás practicando y se te da bien. ¿Qué pasa? Que luego en una pelea puede pasar cualquier cosa. Claro. En plan, tú a lo mejor estás haciendo una técnica y de repente el otro te hace una contra que tú no te la esperabas y te acaba ganando. O a lo mejor haces un mal control, el otro hace otro movimiento y al final la pelea se tuerce por completo. Entonces, eso también es un poco la gracia de este deporte, que por más que tú intentes tenerlo controlado en plan, voy a hacer este juego, esta técnica y tal, luego también entra en juego el juego del otro. Por eso tú siempre tienes que ir con 5 movimientos por delante, siempre tienes que estar planteando siempre. Me gusta la palabra esa que has dicho del ajedrez, o sea, tienes todo previsto un poquito, las diferentes posiciones o estrategias, ¿no? Porque entiendo que este deporte va todo rollo palanca, ¿no? Me refiero palanca a la hora de que ves un codo y tú sabes de qué manera bloquearlo de tal manera o ves no, es así, ¿no? Va enfocado al final así. son luxaciones o finalizaciones, que es, o sea, si quisieras ganar la pelea como tal. Entonces es eso, tú al final, si haces una técnica en concreto, pues tienes muchas posibilidades de que el otro te haga 1000 variantes. Entonces tú tienes que pensar un poco, depende de lo que él haga, tienes que anticiparte a esa para poder hacer otra contra. Entonces, ¿Y lo sueles ver? Al final sí, muchas veces es instintivo, porque al final cuando estamos entrenando se entrena tanto una técnica como las posibles variables, que al final se entrena para eso, para cuando tú estés peleando se haga un poco de manera instintiva, que no tengas que estar pensando en plan, vale, me ha cogido el pie, tengo que hacer esto, sino que cuando él te coja el pie, tú ya sientas directamente lo que tienes que hacer. Entonces, es un poco complejo al principio, porque son muchas cosas a tener en cuenta, pero una vez que tú ya estás entrenando y lo vas practicando, sale solo. Eso también es lo bonito Y sobre todo la experiencia, ¿no? De ir viendo. Obviamente, cuando más compitas, más practiques, pues, la experiencia hace todo. En alguna competición de alto nivel que hayas podido hacer un error, que digas, guau, la cagué, ya está, de aquí no salgo, y hayas perdido, ¿qué aprendiste en ese momento? Es decir, como siempre digo yo, a veces se gana y a veces se aprende. Yo me gusta aprender muchas veces porque para mí igual pierdo en algunas cosas, pero luego gano el doble o el triple porque he aprendido a hacer las cosas mucho mejor o he salido de ese error.
¿Cuál sería tu caso? Mira, a mí tuve una situación compitiendo en el campeonato europeo, cuando era cinturón morado, que en la llave, o sea, como va por llaves, como si fuese un partido de fútbol. En mi lado tenía la primera pelea contra un campeón mundial y la segunda contra otro campeón mundial, que se llaman Protasio y Murasaki. Son dos chicos que son bastante top. Entonces, claro, ese campeonato iba a ser muy duro. ¿Qué pasó? Que la primera pelea yo tenía a Protasio y claro, al final es el típico que por redes sociales sube muchos vídeos, sube siempre ganando y demás. Entonces al final te genera un poco esa expectativa de, Dios, este tío es una máquina, me va a ganar, ¿no? Lo que pasó fue que en el calentamiento vi cómo él se estaba enfocando directamente en la segunda pelea, que era Murasaki. O sea, como que no contaba como si yo no existiera, ¿sabes? Ya. Y en plan, y ahí sí que para que me cabré, o sea, en plan dije, tío, este tío de qué va, ¿sabes? En plan que me está ignorando por completo. Y nada, salí a pelear contra él y la verdad que perdí, sí que para que perdí, pero fue una pelea que lo di todo y, o sea, yo cada vez que veo la pelea se nota como él estaba flipando en plan de este tío quién No es. se esperaba. ¿Sabes? No se esperaba que yo fuese a darle tanta caña. Él se esperaba que me iba a ganar rápido y ya la siguiente. Sí, un paso más. Y eso sí que me cabreó, ya te digo, en plan, empecé a darle caña en la pelea y demás, y el chaval salía como las pulsaciones súper aceleradas. O sea que el ego a veces aquí juega una mala pasada, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí que al final perdí por un error también mío de que cogí un mal asolado y demás. Pero yo, por ejemplo, ahí aprendí que realmente la gente que se ve por redes sociales no es tan buena a lo mejor como realmente. O sea, son buenos, pero yo también, ¿sabes lo que decir? Lo que pasa es que yo no soy tan, a lo mejor, tan mediático, pero que muchas veces nos pasa, supongo que en CrossFit pasa lo mismo, que ves a un tío así súper cachas que hace tiempos que flipas y tú te comparas con él y dices, hostia, este es mejor que yo. Pero Sí, luego sí, a lo sí. mejor te pones a la par y Sí, te o estés a la sorprende. par o dices, hostia. Total, sí, Entonces yo aprendí eso, de que no hay tampoco que idealizar a la gente que muy se ve bien. por redes sociales, porque no es oro todo lo que se ve, y aunque sean buenos, yo también soy bueno. Aprovechando que hablamos de las redes sociales, que a veces hacen también mucho daño. ¿Qué te parece? Yo creo que ahora el tema del jiu-jitsu está muy de moda. Sí. Tupuria, figuras como la MMA y bueno, todo lo que es la evolución que ha tenido este deporte. ¿Crees que ha sido para aportar o para restar? A ver, yo creo que al final las redes sociales, siempre y cuando se utilicen de manera correcta, siempre está bien, porque, por ejemplo, cuando yo empecé, no había casi sitio donde tú podías consultar técnicas o podías aprender más. YouTube estaba así, la gente no subía muchas técnicas. Instagram apenas creo que estaba empezando. Entonces, yo creo que ahora se tiene mucha accesibilidad a técnicas, que es, a lo mejor, tú estás viendo un reel y dices, hostia, esta técnica me gusta, voy a ponerla en práctica. Vale. ¿No? Y al final puedes mejorar y puedes aprender mucho más rápido. Vale. Pero sí que ahora que también se ve gente como que sube cualquier tontería que dices, vale, esto realmente no funciona, ¿sabes? Vale. Muy fantasioso, pero a la hora de pelear como tal, sabes que no va a servir. Pero suben vídeos así y tienen muchas reproducciones porque llaman la atención, pero luego a nivel práctico como para competir no salen. Se tiene que tener un poco en cuenta eso, de que sí, hay técnicas que están muy bien para aprender, incluso vídeos en YouTube y demás, pero tienes que tener cuidado también con lo que se ve por ahí. Entonces, si una persona que quisiera ir a entrenar y que quisiera hacer ese deporte, ¿qué tendría que ver para que un sitio, un gimnasio, un centro sea seguro? Y pueda decir, bueno, pues esto sí que tiene, este sitio me encaja, o puede haber un poco de que pueda ser más violento, que no pueda encajar para este tipo de perfiles. ¿En qué se distinguiría? Vale, yo ahí lo que sí que recomiendo sobre todo, cuando tú entres la primera vez al gimnasio, siempre fijarte mucho en el ambiente, cómo te trata la gente ya nada más entrar, porque Okay. hay muchos sitios que tú a lo mejor entras y eres una cuota más, ¿sabes lo que quiero decir? Que es como tú pagas y ya está, ¿no? Y luego hay sitios que realmente a lo mejor el entrenador le gusta el jiu-jitsu como tal, no lo ve como un negocio, sino que realmente él quiere crear comunidad, le gusta enseñar, le gusta Va por explicar. los valores del jiu-jitsu. Claro. Entonces tú entras de primeras y pues la gente es agradable contigo, te explican cualquier cosa, te ayudan en todo momento. Ves que al acabar la clase hablan contigo, te preguntan, ¿sabes? Yo creo que eso es una de las cosas importantes y realmente darte cuenta de que es un sitio seguro para poder estar y poder aprender. Luego, otra cosa que yo recomiendo mucho, y es un poco polémico en el mundo del jiu-jitsu como tal, pero hay muchos sitios en los que directamente te hacen pagar un contrato anual, de que tú tienes que pagar, o sea, tú pagas y te haces un contrato en el que mínimo tienes que estar un año, sí o sí, con ellos. Entonces eso es como un poco en plan, ¿por qué? ¿Sabes? Si yo a lo mejor me tengo que ir de viaje a otro Sí. sitio, ¿por qué tengo que estar pagando un año, no? Vale. Yo creo que eso es un poco más, va más por el tema de negocio, de hacer Sí. dinero, que realmente como
como que te quieran enseñar. La idea o la esencia del jiu-jitsu es que te quedes porque te gusta, porque te llama, porque te aprendes, no porque tengas un contrato de una permanencia, ¿no? Digamos. Claro, como un teléfono o como... Bueno. Exacto, yo a lo mejor por trabajo me tengo que ir a vivir a Madrid porque tengo que estar aquí un contrato pagándote. Claro. No tiene ningún sentido, ¿no? Al final la esencia, aparte de eso, luego... Yo, por ejemplo, llevo con mi entrenador desde que empecé. Y yo he estado viendo en Australia, he estado viendo en Barcelona, y yo siempre me he sentido de que pertenezco a él, pero porque él no me ha dicho, no, tú quédate aquí, ¿sabes? Yo me he ido a Barcelona, pago allí mi cuota, he entrenado allí, y siempre que he vuelto he tenido aquí las puertas abiertas. Yo creo que cuando das esa libertad a los alumnos a que prueban ir a otro gimnasio y demás, es lo que realmente hace que ellos vuelvan. Si tú tienes un buen ambiente, al final van a volver. Vuelven igual, como vuelven a casa, ¿no? Exactamente. Hay una pregunta que te quiero hacer que es un poco diferente o especial, pero se ve en redes sociales, entonces yo no sé si es verdad o no. La hipersexualización que está, o sea, ese contacto que hay chico con chico con chica con chico, ¿qué es real de ahí? Pero ¿perjudica o atrae este tipo de bulo? Yo creo que perjudica y atrae a la gente que a lo mejor que no tendría que venir. ¿Vale? Me refiero, porque si tú ves un par de vídeos de Jiu-Jitsu, te vas a dar cuenta que hay posiciones que son un poco, no polémicas, pero son un poco sexuales, por así decirlo, ¿no? Vale. En plan, como por ejemplo puede ser montada, coger la espalda y demás. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás ahí entrenando, tú no estás pensando en plan, hostia, tengo a este o tengo a esta chica montadas. Tú estás pensando en tengo que salir de aquí y ya está. ¿Qué pasa? Que muchas veces en redes sociales se sexualiza en ese sentido, ¿no? Porque se insinúa cosas raras, se utilizan ángulos de la cámara que no se tienen que utilizar. Vale. Entonces, yo creo que eso atrae un poco a gente que no es, porque al final un gimnasio de Jiu-Jitsu es un gimnasio seguro donde tú vas y no vas a estar, por ejemplo, viene una chica, no va a estar diciendo, hostia, este se me ha puesto montada porque tal, no, es porque la técnica sí y el que está abajo está pensando en salir de ahí y ya está. Entonces yo creo que eso es un poco polémico porque no mola nada que un deporte que transmite seguridad, confianza, que son sitios seguros para cualquier persona, sí, incluso también para las mujeres, que se hipersexualice de esa manera simplemente para tener un par de reproducciones y ya está. Yo creo que eso al final va a traer a gente que es gente que a lo mejor un poco enferma en ese sentido y van a ir pensando que es una cosa que realmente no es y o lo van a echar del gimnasio o va a incomodar a la gente y eso al final nos resta a nosotros. Total. Porque nosotros, ya te digo, en plan, cuando estamos en esas posiciones es como tengo que salir de aquí, no estoy pensando en otra cosa, ¿no? Y a lo mejor el que viene no a probar, se le ponen en esa posición y es como ya piensan otras cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso está bastante mal en ese sentido. Yo creo que eso se tiene que tener un poco más controlado y sobre todo en el maestro en el gimnasio donde se ven esos vídeos es el que tendría que decir, vale, hasta aquí, porque al final le está generando una mala imagen. Una imagen totalmente diferente, ¿no? A la que es. Exactamente. Y en el tema de las competiciones, premios, categorías, ¿hay desigualdad? También, ya no aquí a nivel nacional, sino también entre hombres y mujeres, ¿o no existe eso? Pues a ver, aquí en España te diría que no, porque realmente, por desgracia, en este deporte no hay premios para nadie. O sea, tú ganas una medalla y te da la medalla y ya está. Luego, por ejemplo, la única federación, o sea, el único competición aquí en España que te pueden pagar es la Felucha, que es como si fuese la selección española de este deporte. Y yo creo que ahí sí que es verdad que pagan por igual a chicos y a chicas. Si ganas el oro, el campeonato del mundo y consigues el oro, creo que te dan la misma cantidad a chicos y a chicas. Luego, en cuanto a ámbitos internacionales y demás, yo creo que a los chicos se les paga más que a las chicas. No estoy seguro tampoco, porque no es algo que esté muy metido, porque al final es un caso de Estados Unidos, pero sí que es verdad que suele haber más competiciones de chicos que de chicas. Y suele haber, es un deporte más masculino, por desgracia, pero sí es verdad que últimamente hay muchísimas chicas entrenando y cada vez más. Y cada vez hay chicas muy buenas a nivel internacional que lo están petando. O sea que si existe esa desigualdad ahora, yo creo que 0, desaparecerá porque hasta o sea, tú ves peleas de chicas, se quieren matar entre ellas, siempre bien, no, pero a lo mejor ves a los chicos como más tranquilos y ves como las chicas son pura guerra, en plan de que se quieren matar. Y eso al final también a la gente le gusta. Y ya te digo que aparte hay chicas que es con muchísimo nivel. O sea que si hay desigualdad, que no lo sé seguro que dentro de poco no la habrá, porque al final están generando también esa atención y ese dinero, ¿no? O sea que... Te voy a preguntar, una cosa que me llama mucho la atención. El jiu-jitsu es un deporte que se realiza principalmente en el suelo. Sí. ¿Crees que es para todo el mundo? Es decir, personas con movilidad reducida, personas mayores, ¿cómo lo hacéis?
¿Es posible o no es para ellos este deporte? Sí, yo creo que es un deporte para todos, siempre obviamente adaptándolo a sus capacidades. ¿Vale? Pero mira, por ejemplo, en este deporte, cuando tú vas a cualquier competición, ya sea europeo o mundial, hay gente ahí de 65 años peleando. O sea, 70 años, hay categorías de 70 años, son gente que pelea muy bien. Obviamente al final peleas a tu ritmo y con X reglas, ¿qué tal? Pero es gente que ese deporte lo practica perfectamente. Y te ves a lo mejor a una mujer de 60 años con una medalla de oro que se acaba de pegar un palizón con otra mujer y se dan mucha guerra. Sí que es verdad que luego a la hora de entrenar, pues obviamente no van a hacer entrenos de alta intensidad como a lo mejor puedo hacer yo, puedo hacer gente que va a competir a alto nivel, pero siempre se adaptan. Las técnicas al final son las mismas para todo el mundo. Hay técnicas a lo mejor que ellos por fisionomía ya no pueden hacer, pero la mayoría se pueden hacer. Y aparte, luego, ya a la hora de pelear, pues es un poco pelear a tu ritmo. A lo mejor son peleas creo que hacen de 4 o 5 minutos, no más, que al final si tú lo entrenas lo puedes aguantar. O sea que yo te diría que es un deporte para todos. Y ahora aquí en cuanto al Paralímpico, aquí en España hay una federación que se llama Kimura, Ajá. que están haciendo ahora, han sacado como una línea de competición paralímpica. Y la verdad que está funcionando bastante bien porque al final, quieras que no, le dan también esa visibilidad a esta gente y yo creo que al final está bien porque es un deporte que se puede practicar para todo el mundo. Nosotros estamos trabajando a nivel de marca con una chica que se llama Aitana, que ella también tuvo un problema en la pierna y tal, y ha sido campeona mundial 3 veces seguidas en Paralímpico. ¿Y tiene esa Tiene... deficiencia? ¿Eh? ¿Tiene un problema? Sí, tiene un problema en la pierna que como le falta un poco de pierna y demás, Ajá. y ella pelea con adultos, ha peleado competiciones normales y ya te digo, ha quedado 3 veces campeona paralímpica del mundo, o sea que al final ni tan mal. O sea, que existe el deporte Sí, paralímpico sí. para el jiu-jitsu. Lo están, ya te digo, ahora lo están moviendo más, sobre todo gracias a esta chica y gracias al chico de Kimura. Están dándole más visibilidad, por lo que sí. Yo creo que ahora, o sea, al final es adaptarlo a sus limitaciones o a lo que tal y ya está. Dentro de toda la estructura o de la empresa que pueda haber detrás del jiu-jitsu, porque entiendo que habrá un montón de academias Sí. y un montón de agrupaciones o escuelas, si pudieras hablar con algún representante o alguna persona que pueda tomar algún tipo de decisión, ¿qué le dirías para poder mejorar o cambiar? A ver, a nivel de academias es complicado poder cambiar porque al final cada academia tiene su esencia, tiene su estilo de enseñar y demás, siempre y cuando busquen siempre mantener los valores de lo que es el deporte como tal, porque al final cuando algo crece tanto, sí verá que los valores se van disipando, Sí, ¿no? suele pasar. Pero lo suyo es que intenten siempre mantener los valores de lo que es el deporte como tal, ¿no? Mucha gente, ahora que es el boom del jiu-jitsu, por así decirlo, aprovecha para irse a un gimnasio por tema de dinero, para decir, vamos a un gimnasio para hacer dinero y ya está, ¿no? Y al final yo creo que lo que tienen que buscar también es el hecho de transmitir lo que es el deporte como tal, enseñarlo bien, enseñar esos valores y poco más. Al final que conseguir que no se pierda la esencia, porque al final somos una familia pequeña, por así decirlo, y por más que crezca, lo suyo sería intentar siempre mantener lo máximo posible estos valores. Yo haría ese cambio en cuanto a academias, cambiaría eso casi 100%. Los alumnos que pasan por el centro o por la escuela, a nivel de impacto social, a nivel de un poco qué has vivido, ¿ves un poco que crecen a nivel de confianza o que hay niños o niñas o chicos que van un poco por el tema de que han tenido problemas en el colegio o en el trabajo? ¿Qué tipo de perfil hay? ¿Qué perfil es el que va a hacer jiu-jitsu? Pues perfil te puedes encontrar de cualquier tipo de perfil. Al final ahí viene todo tipo de gente. O sea, donde yo entreno han venido niños que venían porque les hacían bullying o porque tenían esa falta de confianza y te das cuenta que a los 4 meses ya pues el chiquillo o la chiquilla no tiene ese problema ya en el colegio porque al final pues lo sabes afrontar, pues tienen esa seguridad en sí mismo y esa confianza de si me pasa algo lo sé afrontar, ¿no? Pues ya tengo ciertas habilidades que a lo mejor no las tengo que utilizar, pero ya te da esa confianza Esa de seguridad, decir, ¿no? claro, de decir, vale, ya si te cojo te voy a ganar. Entonces como que ya lo evaden por otro lado y al Ajá. final están mucho más seguros. Luego también viene gente mayor, no tan mayor, que directamente buscan desconectar del día a día del trabajo y vienen ahí, entrenan, están en familia, están pasando un buen rato y al final como que todo se disipa. Jiu-Jitsu para mí es como ir a terapia, básicamente. Ir a terapia. Claro, tú estás ahí y te vales de todo, estás en el momento disfrutando del deporte, estás con tu familia, con amigos, pasando un buen rato, entrenando, haciendo deporte, que encima eso pues genera endorfinas y te vas más contento. Y yo creo que al final es
cualquier tipo de persona que entre, tanto si es gente que a lo mejor que hacen bullying o tiene falta de confianza, a lo mejor está en sobrepeso o está estresada y necesita evadirse, todo perfil de gente que entra a Jiu-Jitsu, al final casi la mayoría se suelen quedar por eso. Para unos es por la confianza, otros porque hace deporte, otros porque liberas estrés y al final todo eso se junta ahí. O sea, que es una gran herramienta para lo que has dicho, para ganar confianza, para olvidarte del estrés del día a día, también un poquito para tener confianza contigo mismo y a poder afrontar otros problemas. Es decir, los problemas que puedas tener en una pelea en el suelo, en el tatami, que luego los puedas tener esa confianza para poder hacerlo en la vida real, ¿no? Un poco Sí, puede ayudar ese sí, tipo de herramientas. exactamente. Y luego también, por ejemplo, la disciplina. Es un deporte que tienes tus reglas para a lo mejor para entrar al tatami, para hacer la técnica, tienes que preguntar ¿Tenéis un siempre. protocolo de entrada? Sí, o sea, no es un protocolo como tal, pero tú, por ejemplo, para andar tatami tienes que pedirle permiso al entrenador, ¿no? Si Ajá. está al cinturón más graduado. Tú entras, pides permiso, saludas a todo el mundo y luego ya pues haces el calentamiento y demás. Entonces yo creo que este tipo de pautas luego al día a día también te ayudan a ser más disciplinado como todo. Y luego si compites, pues ya tienes que mantener tus entrenamientos, tienes que ser disciplinado con la comida para mantener el peso, para llegar al máximo nivel a la hora de competir. Entonces yo creo que todos estos factores a nivel externo en tu día a día también te sirven para ser más disciplinado, para saber que tienes que hacer X cosas aunque no quieras, pues las tienes que hacer. Entonces, al final yo creo que es prácticamente todo positivo. Tanto Jiu-Jitsu como cualquier deporte, ¿no? Pero en este ámbito en específico Jiu-Jitsu yo creo que te ayuda sobre todo a eso. A nivel competición, ¿tenéis desigualdad a la hora de recibir premios? ¿Os pagan por pelear? ¿Tenéis diferentes categorías? ¿Cómo funciona el tema de la economía dentro de esa competición? ¿Hay dinero? ¿Os pagan? ¿No os pagan? No, pues mira, por desgracia, por muy enoje que esté este deporte, seguimos sin recibir ningún tipo de beneficio para el ganador, ¿no? Al final, nosotros si queremos competir en Portugal, queremos competir en Francia, en Estados Unidos, todo eso corre de nuestra cuenta. Os tenéis que gastar vuestro dinero para poder ir. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui a competir a Rusia, tuve que pagarme yo todo, cuando estuve en Estados Unidos más de lo mismo. Y al final está muy bien que el deporte crezca y cada vez haya más federaciones y más competiciones a nivel nacional e internacional, pero lo único que cambia es que no te dan premios por ganar. Entonces, al final, la gente se cansa en el sentido de sacrificar tanto ¿Tú crees por que puede nada. ser una razón por la cual no pueda seguir evolucionando a un nivel ya más profesional? ¿O Sí, frustrar a la gente? Porque si depende de la economía, igual alguna persona que sí que esté capacitada o tenga habilidades no pueda continuar sí, a nivel exactamente. económico. Claro, porque a lo mejor tú ponle que empiezas con el cinturón blanco, cinturón azul, es algo nuevo para ti, te gusta competir, eres a lo mejor un chiquillo que tiene 20 años, 21, pues estás en la universidad con tus padres, pero luego ya cuando vas creciendo y vas subiendo de grado y ya tienes que empezar a trabajar y demás, no lo puedes compaginar. Porque si no trabajas, o sea, si trabajas, no entrenas. Y Claro. si no entrenas, no puedes competir porque vas a Tienes que perder. darle al 100% a eso. Exactamente. Entonces, o eres una persona que eres de familia rica o tienes un trabajo online que te puedas organizar bien, o no vas a poder dedicarte a este deporte como tal. Entonces, yo creo que está muy bien que el deporte crezca, eso está genial, pero yo creo que lo que son las federaciones y las federaciones que hacen eventos privados, pues al final son eventos privados que hacen, de ya empezar a plantearse de, en vez de verlo como un negocio de hacer dinero, de dar algo a cambio a los competidores. Dentro de las federaciones que hay, ¿existe también alguna asociación de todos los competidores? O sea, ¿tenéis algún tipo de convenio, algún grupo que os podáis hablar entre vosotros? No entre las escuelas, sino entre los competidores y atletas, que podáis un poco llevar esas ideas, exponerlas a la gente que realmente prepara estas competiciones para que haya este tipo de premios No, o por ahora no, pero clamen. creo que sería buena idea buscar algo así para hacer un poco Una de especie de presión. representantes Sí, y que os ayuden un poco a decir el problema que hay ahí abajo. Realmente, a veces la gente que organiza o lo ve o no lo quiere ver, pero a veces cuando lo ve de una manera más cercana cambia el chip. sí, yo creo que eso sí que tendría que ser, o sea, es una idea bastante buena porque al final es lo que te digo, las competiciones que hay ahora están llenas de cinturones blancos y azules porque acaban de empezar, pero cinturones marrones y negros casi no hay. ¿Por qué? Porque al final son gente que ya está trabajando y demás y van a decir, no voy a pagarte una Claro. inscripción 150 euros que valen, que encima no son baratas, para ir, echarme una pelea y darme la medallita y me voy a mi casa, ¿sabes? Entonces yo creo que eso sí que estaría bien, eso, hacer como una especie de grupo o lo que sea para hacer presión para Claro. que esta gente empiece a... Ahora que nos has comentado lo de la inscripción, ¿qué vale una inscripción
poder competir un día? Pues depende de la federación, porque ya digo, son federaciones privadas, cada una pone su precio. Pero, por ejemplo, mira, ahora en enero yo quería ir al europeo, que es en Portugal, son 180 euros ir a participar. 180 solo competir. Solo competir. En Ya plan, págate tu hotel. luego, claro, luego hotel aparte, más el vuelo. Pues la competición se te dan 500 euros, solo por ir a competir. Que si tú dices, vale, compito y si gano me dan 500 euros, Claro. dices, bueno, por lo menos vale. compito y recupero el Pero- dinero, ¿no? Pero tú vas allí y si ganas te dan la medallita. Y, Hasta luego. y me es curioso, ¿por qué es tan caro? Porque a nivel de infraestructura necesitáis un tatami, un espacio, entiendo, y jueces, ¿no? Pero 180 euros, 150 euros es dinero para... Es mucho dinero para... ¿Sabes qué pasa? Que hay federaciones que como ya llevan mucho tiempo ya tienen un caché, entonces como que se pueden permitir, entre comillas, el hecho de decir, son 180 pavos. Por ejemplo, la O de... sea, tú pagas un poco por la competición a la que vas. Exacto, porque por ejemplo, la de Portugal, que es ahora en enero, es el Campeonato de Europa, ¿no? Es como, no es oficial porque no va por federaciones, o sea, no es como la Federación de España, pero es una que lleva 20 años o más en este mundillo y es la que siempre ha organizado este tipo de competiciones. Entonces, quedar campeón de Europa en esta federación te da mucho prestigio. A lo mejor campeón del mundo en esa federación te da mucho prestigio. Pero más allá de eso, no te dan nada, claro, te que decir. Y al final luego es tatami, árbitros y realmente poco más, porque no es que tampoco te den agua, te den comida para tal, ¿no? Sino que al final simplemente es un tatami y árbitros. Y luego alquilar el sitio, que normalmente en muchos sitios te lo dejan gratis Sí, porque porque trae suelen ser gente. espacios públicos, ¿no? También Exactamente. pabellones, Claro. Entonces, al final, quitando los gastos que puedan tener, el dinero que se quedan es íntegro para ellos. Entonces, ahí sí que tendría que decir, vale, pues qué mínimo que al campeón de cada peso o del absoluto le demos X dinero, ¿sabes? Sí, yo creo que si os ponéis de acuerdo todos los competidores, todos los atletas así, sí que lo podéis conseguir. Si no, al final, si vais todo en uno, al final es cuestión de reclamar y pedir, oye, pues mira, cada categoría gana esto y de esta manera, da igual que sea un sitio u un otro, o una organización europea o nacional o de la comunidad, creo que eso os puede ayudar Sí. mucho. Sí, yo lo que hago sí tendremos que hacer o coger y decir, vale, pues esta competición es en enero, vale, pues que nadie se apunte. Algo así, hacer una especie de Exacto, sí, boicot y sí, decir, sí, vale, o un nos golpe a la pagáis. mesa. Pero bueno, eso es algo que sí que tenemos que hacer y empezar a luchar un poco por lo que nos... No es lo que nos pertenece, pero por lo que creemos que es justo. Perfecto. De que al final, cinturones marrones y negros son la gente que se suele dar el show. Pues la gente a lo mejor que lleva más tiempo, mucha calidad, ¿sabes? Y al final, pues es un show, por así decirlo, de gratis. Tampoco mola, ¿no? Así que bueno, a ver si luego A ver si poco a con esta poco vía lo conseguimos, mucha sí. gente lo ve. Sí. Otra pregunta, ya que estamos hablando a nivel un poco económico, ¿cómo de real es poder vivir de este deporte? Vale, aquí en España, vivir del deporte como tal, de solo competir, Sí, prácticamente es imposible. O imposible. sea, aquí en España la gente que vive de jiu-jitsu, por así decirlo, es gente que se monta academias, y al final pues ahí sí que tienes un salario, ¿no? Pero lo que es decir, vale, voy Para una a... persona que sea atleta y que se dedique solo a competir, sin tener un negocio ni nada, Es muy es muy complicado. complicado. Es muy complicado, a no ser que encuentres un patrocinador que te lo pague todo, que aquí en España, tío, es muy complicado. Luego sí que a lo mejor en Estados Unidos y demás sí que es más sencillo en ese sentido, porque es un deporte que ahí está muy en auge, lleva mucho tiempo. Hay patrocinadores muy grandes que igual te pueden permitir, o sea, te pueden pagar. Luego a lo mejor dando clases. Y a lo mejor sí que es verdad que hay eventos en Estados Unidos, por ejemplo, que a lo mejor tú ganas y te dan 10.000 euros. ¿No? Pues a lo mejor con 10.000 euros ya tienes ahí una de esto para decir, vale, pues voy manejando un poco y a lo mejor haces un par más y consigues un poco más de dinero. Claro. Pero ya te digo, en España, si no te montas un gimnasio, es prácticamente imposible. O sea, que ese sería el camino hoy en día de una persona que está destacando dentro del mundo del jiu-jitsu. Lo único que le queda es montarse un espacio donde pueda dar clases O irse a Estados o Unidos. irse fuera. Sí, justo. Por desgracia, es una pena, pero por desgracia no. Bueno, a ver si cambia, si poco a poco con Ojalá. este cambio que va habiendo y con esta evolución, también por las redes sociales, Uria, todas las cosas que han estado haciendo un poquito de interés Sí. aquí en España, pues sea un camino, ¿no? Para ese cambio. Sí, esperemos que sí, que todo al final. Aunque ya a lo mejor a mí no me coja, porque ya viendo el ritmo que vamos a llevar, igual ya cuando eso se consiga, pues yo ya no pueda competir o no compita a lo mejor a alto nivel. Pero para las generaciones futuras sí que les sirva, que nosotros sigamos un poco como el impulso, ¿no? Para que futuras generaciones puedan disfrutar de este deporte y a lo mejor coger y vivir de ello, que Perfecto. al final, pues a quién no le gustaría vivir del Sí, sí, deporte, obvio. ¿no? De entreno, voy a mi casa, descanso y compito un fin de semana sí, fin de semana no. Y creo que es algo bonito y creo que al final, Se conseguirá. exacto.
Espero que sí. Muchísimas gracias por haber participado en el podcast. Ha sido muy interesante viendo un poquito todos los valores que quiere enseñar esta disciplina, como es el Jiu-Jitsu, que mucha gente lo tiene enfocado un poco como que es pelea en el suelo y que solo vale para eso. Veo que hay mucho respeto dentro de la comunidad, que sois una comunidad muy grande y muy unida. Para cerrar, un poco me gustaría saber un poco qué te ha aportado a ti este tipo de disciplina en la vida. O sea, ¿qué es lo que más agradeces al Jiu-Jitsu en tu vida? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme al podcast. Es un placer poder transmitir a la gente un poco lo que es este deporte y a ver si alguien más se anima a practicarlo. Y yo te diría que lo que para mí me ha transmitido el Jiu-Jitsu sobre todo es la confianza en mí mismo, ya a nivel personal, y sobre todo la disciplina y saber que al final el trabajo duro siempre conlleva un resultado, que esforzarte por lo que quieras conseguir al final puede darte buenos resultados. Y sobre todo la familia que se tiene en el Jiu-Jitsu, eso es lo mejor que... La familia que uno no elige, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es lo mejor que me ha dado este deporte, ha sido eso. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme.